Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Amigos de Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Mi nombre es Erwin Bazán y es un placer saludarles y darles la bienvenida a su encuentro diario con las principales informaciones que están aquí en Bolivia News. Comenzamos revisando las noticias de ese jueves 11 de septiembre. Acompáñennos. De inmediato con los principales temas de esta jornada, para contarles la cifra oficial que se ha dado a conocer en las últimas horas de la cantidad de ciudadanos bolivianos habilitados para votar en las próximas elecciones nacionales. Les contamos que en Bolivia hay 5.973.901 ciudadanos habilitados para estas próximas elecciones del 12 de octubre. Así lo indica el informe oficial del Tribunal Supremo Electoral. La cifra no incluye a los bolivianos que votarán en el exterior y plantea un aumento de casi 885.000 ciudadanos respecto a la anterior elección realizada el año 2009. El departamento con más votantes es La Paz, con 1.679.164 ciudadanos habilitados, en tanto que el que tiene menos electores es Pando, con 57.626 ciudadanos. Y a pesar de los bloqueos de carreteras que los chuteros realizaron en 6 departamentos, el gobierno aseguró que hará cumplir la ley a través de acciones penales contra los dirigentes de este sector y no habrá una segunda amnistía de vehículos indocumentados en el país. La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Oruro y Potosí sufrieron por los bloqueos realizados estos días, siendo la capital cruceña la más perjudicada por una decena de puntos de cercos que aislaron el resto del país con este departamento y la vía internacional a Brasil y Argentina. En la localidad de San José de Chiquitos y Roboré se produjeron enfrentamientos y se informó de la detención del dirigente Carmelo Gómez, en tanto que los propietarios de autos chuteros denunciaron que hubo una violenta arremetida policial, por lo que no descartan responder con palos y piedras y masificar aún más sus medidas en los próximos días. Mientras tanto, el titular de la Federación Nacional de Propietarios de Autos Chutos, Félix Mamani, indicó que hay 30 personas detenidas y 3 heridos, versión que fue desmentida por parte de la policía. Y en otro ámbito de las informaciones, el complejo metalúrgico de Caparachipampa alista la exportación de plomo y plata. La metalúrgica ya inició su primera producción de 60 toneladas en lingotes de plomo refinado y en un mes producirá plata para venderla en el extranjero, y entre los próximos mercados que se analizan está el de México. El Estado invirtió $40 millones para la refundación de Carachipampa, que estuvo paralizada por 30 años y que ahora producirá 2.000 toneladas de concentrado al día en su primera etapa de trabajo. Y se espera que en los próximos meses se llegue incluso a generar hasta 7.000 toneladas de plomo. El Viceministerio de Desarrollo Rural y las vendedoras de unos 90 mercados de La Paz llegaron a un acuerdo para que todos los jueves se realice la Feria del Precio y el Peso Justo en sus instalaciones. Así lo informó el viceministro del área, Víctor Hugo Vázquez, quien explicó que las ferias continuarán en las ciudades de El Alto, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y Sucre. En La Paz, vendedoras que se comprometieron a entregar los productos con el 10 y el 50% menos de su costo real. La organización de las ferias está a cargo de los comerciantes de los mercados, quienes deben garantizar la estabilidad del precio de los distintos productos. En caso de que exista algún indicio de que los precios se están disparando, el Viceministerio de Desarrollo Rural volverá a realizar esas ferias, manifestó Vázquez. Y a diferencia de los cocaleros de Cochabamba, que aceptaron pagar un impuesto de 5 bolivianos por la comercialización de 50 libras de coca, los cocaleros de los Yungas de La Paz rechazaron el cobro y pidieron reunirse con el presidente Evo Morales para tratar el tema, según declaró el propio presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz, ADECOPCA, Ernesto Cordero. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, pidió a los dirigentes persuadir a sus bases para que acepten el impuesto. Es hora de tributar, ha dicho, porque lastimosamente hay coca excedentaria que se desvía al narcotráfico, indicó Cáceres. Y en Santa Cruz se disparan las reservas de hoteles para la Expo Cruz 2014, la Feria Internacional de Santa Cruz. El evento multisectorial más importante de Bolivia se ha convertido en los últimos años en un acontecimiento muy rentable para el sector hotelero de Santa Cruz, que durante esta temporada recibe a cientos de empresarios y ejecutivos nacionales y extranjeros que participan en la Feria Exposición de Santa Cruz. La Expo Cruz se realizará este año desde el viernes 19 hasta el 29 de septiembre y a 10 días de anticipación
hay hoteles que ya tienen más del 90% de sus espacios reservados. Eduardo Vega es el responsable de ventas del Hotel Bugambillas y aseguró que todavía le quedan espacios disponibles, pero confía que en el curso de esta semana las reservas copen hasta el 100% de la capacidad del hotel. Por su parte, Lilian Rivero, del Hotel Cortés, ha confirmado que actualmente tienen reservado el 90% de sus espacios en los días de feria. La mitad son empresarios nacionales y la otra mitad son ejecutivos que vienen de otros países a participar de Expo Cruz, informó Rivero. Desde el Hotel Los Tajivos han señalado que las reservas de sus instalaciones están ya al 100% durante toda la rueda internacional de negocios que se llevará a cabo del próximo 25 al 27 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz. Acompáñenos para revisar juntos las principales cotizaciones de nuestro planeta. Para esta jornada de jueves 11 de septiembre, el dólar se cotiza en 6.86 bolivianos para la compra y para la venta en 6.96 bolivianos. El euro marca 8.85 y el yen se mantiene en 0.06. Llegan los deportes a Bolivia News, acompáñennos. Y les contamos que el boliviano Rudolf Hindenburg está entre los 37 mejores del tiro deportivo del Mundial realizado en España. Luego de 3 días de competencia en el Mundial de Tiro Deportivo en España, los bolivianos César, Menacho y Rudolf entran en su última intervención del certamen. Menacho, en la modalidad de fosa, logró ubicarse en el puesto 42 con 120 platos derribados, mientras que Rudolf logró ubicarse en el puesto 37 acumulando un puntaje de 549, siendo el segundo mejor ubicado del continente americano. Hoy, Rudolf culmina esta competencia con pistola neumática. Y el estadio de Pando, denominado La Guarida del Jaguar, ya está listo. Universitario de Pando ya tiene dónde jugar como local. La Guarida del Jaguar está lista. Solo falta que el pequeño estadio, construido en el campus de la Universidad Amazónica, pase la inspección de la liga prevista para el día de hoy. Si es así, el estreno sería el próximo domingo en un partido contra Real Potosí por la 5ª jornada del torneo de apertura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. El equipo de Cobija llegó esta temporada a la máxima categoría. Sin embargo, como no tenía dónde actuar como local, durante las primeras 4 fechas lo hizo como visitante. Y en otro ámbito de las informaciones deportivas les contamos que en racquetball el cochabambino Gonzalo Amaya es el nuevo campeón mundial de la disciplina, logrando su segundo galardón luego de ganar el 30º Campeonato Mundial Senior de Racquetball que se realiza en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Amaya fue invicto en los 7 encuentros de la categoría Master con más de 45 años. Fue un torneo con buen nivel técnico. Los 2 últimos encuentros fueron los más exigentes de los 7 que disputé para alcanzar la medalla de oro, comentó Amaya en declaraciones a la prensa, quien también ejerce como entrenador de racquetball en el Country Club de Cochabamba. El deportista lamentó la falta de apoyo de las autoridades a los deportistas, ya que los 10 jugadores que representaron a Bolivia fueron con recursos propios. Nosotros vamos con nuestro dinero a sacar cara por nuestro país, reclamó Amaya. Amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo, siempre es un placer revisar juntos las principales informaciones de cada jornada. Nos encontramos en cualquier momento con más títulos del acontecer nacional e internacional. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.